Hola amigos, bienvenidos a otra conversación con una persona súper interesante que nos va a contar desde sus diferentes experiencias cómo la inteligencia artificial pues se está desarrollando en Latinoamérica. Nos va a contar los proyectos en los que ha estado trabajando y estoy muy emocionada de conversar hoy con Valeria Tafoya. Ella es consultora en tecnología. Nos hemos conocido también en un evento de inteligencia artificial en Estados Unidos y pues nos va a contar un poco sobre los proyectos en los que trabaja actualmente y cómo se inició en esta área de la inteligencia artificial. Vale, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, por tu espacio para conversar hoy. Al contrario, gracias a ti, Leslie. Muy contenta de estar acá en tu podcast. Y estoy bien, llego bien aquí a la entrevista, contenta, cansada. Ya platicábamos que yo estoy acá un poquito al lado de ti, estoy acá en Brasil, pero soy mexicana y he trabajado con IA y con tecnología en ambos países, tanto en Brasil como en México. Y y también con otros países en la región de América Latina y el Caribe, pero, pues, de manera presencial, Brasil y México. Súper. Y cuéntanos cómo inicias en este mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial y pues qué proyectos has estado desarrollando en México y en Brasil. Claro. Ah, bueno, ¿cómo inicio con el mundo de la tecnología? Eh, yo soy formada en ingeniería en negocios y sistemas, y estudié eso porque trabajaba en el mercado municipal de mi ciudad con mi familia y, pues, allá todo es economía informal, tú sabes, ¿no? América latina y no hay sistemas para nada y todo es con papel y con pluma y todos los días apuntamos hacíamos el inventario con papel y pluma todos los días, imagínate. Entonces dije: "No, tiene que haber una forma diferente de hacerlo con tecnología, con que sea menos trabajo, que sea más inteligente", y ya empecé a meterme mucho al área de tecnología, pero en realidad ya me gustaba y ya me llamaba mucho la atención. Eh, y fue en el primer año de universidad que, por mi proactividad de estar buscando actividades y para aprender y relacionarme con otras personas fuera de mi universidad, me descubrí un hackathon, y una conferencia sobre inteligencia artificial que iba a ser en Ciudad de México, que fue la reunión anual de inteligencia artificial y sus aplicaciones, la RIA, que va a suceder de nuevo este año en febrero. Va a ser en Quito, en Ecuador, solo que en esa edición, que fue la primera edición, fue en Ciudad de México y fui y participé. Y en ese entonces, que fue, no recuerdo si mi primer semestre o segundo semestre de universidad, creo que fue el primer semestre. Yo ya trabajaba un poquito con tecnología, pero más como asistente para ayudar con cursos. Pero ya ahí con la conferencia, descubrí, okey, existe la inteligencia artificial, ¿no? Y ya había estado acompañando un poco sobre el impacto de la tecnología, incluso de la inteligencia artificial en la sociedad, porque en aquella época había un libro que acababa de ser publicado que era, eh ahora se me olvidó cómo se llama el libro, pero era sobre cómo los algoritmos, de los motores de búsqueda de Google, analizaba diferentes motores de búsqueda, pero cómo los algoritmos de los motores de búsqueda de Internet eran racistas y tenían sesgos. Muy famoso ese libro, pero ahora se me olvidó cómo se llama. ¿No es Y entonces de las armas matemáticas? no era ese, Ah. pero ese también es muy bueno. Sí. Okey, lo Pero vamos no, a sí, lo buscamos y lo ponemos ahí en los, recursos. Pero bueno, como había estado acompañando ese libro y había estado enterándome un poco del impacto de la tecnología, en la sociedad, eh, y había llegado a la plática de una mujer que ahora es así que uno de los nombres más importantes en la ética de la inteligencia artificial, Joy Buolamwini. Que en ese momento ella era, investigadora, estaba haciendo su doctorado en el MIT, en el Media Lab, y yo había descubierto el trabajo de estas mujeres, ¿no? Increíbles, con inteligencia artificial para la sociedad.
y cómo estaba afectando la vida de las personas. Y dije, wow, o sea, en México, en mi universidad no se está hablando de inteligencia artificial ni siquiera. No, ni siquiera nos estaban enseñando así cosas sobre IA. Y no es, o sea, yo en mi burbuja nunca había escuchado sobre el impacto o las aplicaciones de la inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad o cómo afectaba la vida de las personas. Y entonces dije, "Oh, eso parece súper importante, ¿y por qué no estamos hablando de eso?". Entonces, en esa conferencia en Ciudad de México, como estaba tan empapada del tema y sentí que había tanta urgencia que alguien lo llevara a esos eventos, preparé un proyecto y presenté un proyecto sobre sesgos algorítmicos como introducción al tema y un poco más como revisión literaria, así de lo que existía y de cómo podía afectar a México y a las personas. Y lo presenté en la sesión de pósters, así, pero o sea, yo primer año de universidad, no sabía qué onda, súper nerviosa. Todos los otros pósters eran de que pósters de aplicaciones a la industria, o sea, papers para mejorar el algoritmo para Uber, para mejorar no sé qué en un proceso de la industria. Y yo ahí con mi póster, impacto social. Pero, como fue uno de los temas que también se trajo a esa conferencia, hubo un panel sobre, creo que sobre inteligencia artificial y sesgos algorítmicos o inteligencia artificial con impacto. Hubo algo, un panel sobre eso. Y como mi póster era el único sobre el impacto social, pues les llamó mucho la atención y crearon una categoría, así en el día de la premiación crearon una categoría que era la categoría de impacto social y reconocieron mi póster como uno de los sobresalientes. Entonces ya en ese momento, mi yo de primer año de universidad y que acababa de llegar casi casi al tema y que también en ese momento nadie hablaba, era 2017 o 2018, o sea, yo creo que casi nadie hablaba sobre ese tema, o sea, ahora ya fue un super boom, ya lo escuchamos mucho más, ¿no? Y ahora que está sucediendo las reuniones en Davos de la reunión anual del Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial y ética es algo que casi todas las sesiones lo mencionan, aunque sea una vez. Y en ese entonces, pues no se hablaba de eso. Y ahí fue donde dije, ok, sentí como una responsabilidad y los jueces que calificaron el póster y que me dieron la mención, me dijeron de que es un área que estaba creciendo y que va a necesitar pues más personas como tú que tengan el interés y que sigan investigando y trayéndolo a tu región. Entonces sentí una responsabilidad y dije, pues sí, es aquí, ¿no? O sea, voy a seguir buscando y viendo qué es lo que hay y pues a seguir trayendo este tipo, este contenido, ¿no? Y esta representación de lo que yo vivo desde mi ciudad pequeña en México y cómo a nosotros también nos podrá afectar y cómo, porque yo pensaba mucho, quiero que mis papás que mis amigos del trabajo, ¿no? Del mercado, que mis amigos de la universidad entiendan también de esto y que todo el mundo pueda, que no se sientan como excluidos. Y ahí empezó como todo el interés, pero no fue hasta un año después que participé como organizadora en un evento de TEDx, de, no sé si estás familiarizada, bueno, los eventos que son como de las pláticas así de TED, Sí, 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 son muy buenos. ¿En qué ciudad había estás, organizando? en León, Guanajuato. El capítulo se llama TEDx Calzada de los Héroes, porque es el nombre de la calle principal del centro de mi ciudad, y ahí era donde se estuvo haciendo muchos años las ediciones. Y participé como coorganizadora en ese evento. Y como a mí me interesaba mucho el tema, quise traer a alguien, porque la temática del evento era hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se ve el 2040? Y dije, claro que en el 2040 se va a hablar sobre inteligencia artificial y ética. Entonces estuve buscando así de qué perfiles y quién había en México que pudiera hablar de eso, porque por el presupuesto no podíamos traer a alguien de fuera, era más difícil. Entonces dije, seguro, tiene que haber alguien en México, ¿no? Y fue así que di con C-Minds, con un think tank que hace investigación sobre inteligencia artificial y su impacto. Creo que tú ya los conoces y creo que hemos colaborado porque yo trabajé con C-Minds
y creo que hemos colaborado también desde ahí. Pero ya di con ellas y vino, Claudia del Pozo, eh, que ahora ella está con su laboratorio independiente, que es el Ion Resilience Lab, que también hacen investigación sobre inteligencia artificial, desarrollo de habilidades para los ciudadanos en la era digital. Súper, súper importante. Y ella vino como ponente y como yo era parte de los organizadores y me brillaban los ojos cada que hablaba sobre esos temas, como que conectamos y fue entonces que me propuso hacer prácticas con ellos en C-Minds, con ellas, porque es una organización liderada por mujeres. Y ahí fue mi primer trabajo en inteligencia artificial, que era más enfocado a regulación, políticas públicas, pero proyectos súper interesantes porque pues C-Minds está liderando mucho esa discusión en toda la región de América Latina y el Caribe. Me tocó participar en un reporte con el BID sobre la inteligencia artificial for Social Good en la región de América Latina y el Caribe, y era una revisión de 12 países en la región y qué estaban haciendo diferentes proyectos de industria, de academia y de gobierno que estuvieran usando inteligencia artificial para tener algún impacto social. Eso estuvo muy padre porque me ayudó a tener como una visión de qué estaba sucediendo en América Latina, ¿no? Eso fue ya hace unos años, fue creo que 2018, 2019. Y después de las prácticas, seguí y ahí estuve con otros proyectos súper interesantes. También me tocó apoyar un poco en aquel entonces con la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial que hizo México. Creo que esa fue en 2018 también, 2019. Y justo cuando yo entré, estaban todavía con ese ejercicio de consolidar todas las recomendaciones. Y ese proyecto fue súper importante porque en aquel entonces hizo que México fuera uno de los 10 países en todo el mundo que tenían una agenda nacional de inteligencia artificial. Ya hoy en día ya hay otros países que la han estado haciendo. México creo que en ese momento arrancó muy bien, o sea, estábamos teniendo muchos esfuerzos, ¿no? Y Guadalajara también, que se empezó a hacer como un hub de inteligencia artificial y empezó a crecer mucho, a tener mucha fuerza. Eh, pero bueno, ya después de estar ahí un tiempo con C-Minds y en el área de policy, regulaciones, y sentí que quería tener más experiencias en un poco en la parte más técnica. Y eso fue lo que me trajo a Brasil, donde estoy ahora, que vine a hacer prácticas profesionales en el departamento de inteligencia artificial de una startup de tecnología para la salud. Y aquí estuve unos meses y ya después estuve como mentora para startups. Aquí también con un proyecto del estado de Sao Paulo. Ellos tienen la SEBRAE, que es como un organismo que hace investigación en ciencia y tecnología. Y ya después de eso, en mi trabajo actual, que estoy ahora, que es más enfocado a solo el impacto social que pueden tener las tecnologías en general, pero ahora mucho estamos implementando la inteligencia artificial para, pues sí, para proyectos con diferente impacto social. Ya te puedo contar después de algunos en específico para que pueda ser más fácil visualizarlo, cómo se ve. Y ya después haciendo mi tiempo de consultora también con el ITU, con International Telecommunications Union, que ahí también estuvo padre porque era un rol más técnico, pero que tenía mucho impacto también, que creo que es lo que a mí más me llama la atención o sea, creo que ese es más mi enfoque. Inteligencia artificial, sí, pero ¿para qué la vamos a usar? O sea, tenemos tantos problemas, ¿no? Y tantas cosas urgentes que se sienten urgentes y cómo la vamos a usar. Hay que ponernos creativos, ¿no? Y hay que usarla de manera responsable y para cosas que traigan beneficio para todos. Ya Totalmente hablé de muchísimo, perdón. acuerdo. No, me encanta el timeline de lo que has estado trabajando y sobre todo cómo este tipo de eventos, como la reunión de inteligencia artificial u otros que justamente tienen como parte del objetivo, ¿verdad? Visibilizar un poco, bueno, visibilizar lo que es el tema de inteligencia artificial, principalmente en nuestra región, porque igual creo en esos años como que muy pocas universidades en Latinoamérica estaban dando como
como clases o como recursos sobre el tema de inteligencia artificial y mucho más sobre el tema de la ética. Y es interesante cómo todo esto ha ido pues cambiando, ha ido también llegando a diferentes partes de nuestra región. Y recuerdo también hace poco que ha sacado una nota de opinión en el Economic Forum que se llama Así se ve la IA responsable al beneficio de toda la sociedad. Y pues también voy a dejar el enlace en los comentarios. Pero cuéntanos un poco sobre este tema, cómo ya con toda esta experiencia tú ves el tema de lo que es la IA responsable para la sociedad y pues también cómo llegan a las definiciones de lo que sería una inteligencia artificial responsable. Sí. Uy, creo que es un tema que tenemos que trabajar mucho este año, o sea, ya que ya es un tema que a corto plazo tenemos que enfocarnos y que todos los países, y lo estoy viendo en México y en Brasil también, que tienen que, eh, pues sí, como que pensar mucho sobre cómo llegamos al balance entre la regulación y que no afecte la innovación que se puede generar dentro de cada país. Eso es algo que le preocupa mucho a Brasil, por ejemplo, que ahorita aquí estamos teniendo un proyecto de ley muy importante con una comisión de inteligencia artificial temporal que surgió para proponer algunas regulaciones y están preocupados en que por el tema de los datos y de qué se considera riesgo y qué no, pueda acabar afectando la innovación dentro del país y que las startups ya no puedan como que generar cosas competitivas eh, y entonces se vuelve como esta discusión de, okey, pero, ¿cómo se ve? O sea, estamos enfocándonos mucho en en qué cosas están prohibidas, pero, ¿cómo se ve una inteligencia artificial que sí pueda, ser, trustworthy, que sí pueda ser confiable, que sí pueda ser transparente, que sí pueda cuáles son los principios que tiene que seguir, ¿no? Entonces, me da gusto que ya estamos llegando a ciertos, consensos, aunque siempre veo a mis colegas que están en el área de políticas públicas y regulación, veo que siempre están como insatisfechas, insatisfechos, así de que no, quedó muy ambiguo, quedó. Pero bueno, al menos estamos ya trabajando en algo, ¿no? Y creo que a nivel América Latina, lo que yo quiero ver es que nos enfoquemos a aplicarlo en aplicaciones que realmente le traigan valor y beneficio a las personas. Eh, Sé que hay muchas aplicaciones para el desarrollo sustentable que podríamos hacer en cosas, en temas de climáticos, en temas para la sociedad, en temas que nos surgen y sí, o sea, dejar como dejar que tengamos esa creatividad y que traigamos ese valor de los problemas que vivimos en nuestro día a día para poder implementar esas herramientas y beneficios para las personas. Eh, Creo que eso va a ser algo súper, súper valioso. Y sí, en temas de regulación y de cómo se vería, creo que ambos países, México, Brasil y la región, tienen mucho trabajo por delante, pero lo que estoy viendo es que se está integrando más diversidad a las conversaciones, a estas conversaciones. Sé que también México ya está teniendo algunas discusiones para recomendaciones para el próximo presidente que entre, porque este año tenemos elecciones en México. Bueno, yo soy México y soy Brasil, pero tenemos elecciones también y C-Minds está liderando también una serie de ejercicios de discusiones para que conseguir traer recomendaciones puntuales para que quien llegue a la presidencia no pueda llegar con algo de contenido de, mira, o sea, hicimos este ejercicio y detectamos que para México aquí estamos parados y aquí sería importante prestar atención y trajeron a muchos expertos y expertas mexicanas que viven fuera de México o que viven dentro de México y de diferentes sectores. Entonces, eso me da gusto, ese tipo de ejercicios que traen diversidad de voces y porque creo que va a ser algo súper importante para saber hacia dónde enfocarnos y a dónde invertir también, a dónde poner presupuesto y sí, desde el Trust for the Americas, donde estoy ahora como consultora,
con lo que más nos estamos enfocando es en el desarrollo de habilidades de los jóvenes, principalmente en toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, eso también creo que va a ser un componente súper importante, la literacy, el entendimiento, o sea, que las personas, que todos nosotros de la región podamos entender también eh, cómo que funciona y no lo veamos toda la inteligencia artificial como un black box y le tengamos miedo y lo dejemos de lado, sino que pueda haber como esa cohesión y ese aprovechamiento de verdad de las herramientas y esa conciencia también de, ok, así es como debería funcionar. ¿Y quién está usando mis datos? ¿Y qué está haciendo el gobierno que ya usa inteligencia artificial? Es importante que tú lo sepas como un ciudadano, que todos lo sepamos, ¿no? Así es, muy de acuerdo. Y con todo lo que nos comentas, creo que además es como la palabra del momento. Mi startup usa inteligencia artificial o mi gobierno utiliza Sí, inteligencia artificial. Y puede ser bastante sencillo como, ay, es que es inteligente, es tecnológico, novedoso, pero muy de acuerdo con el tema que todos tenemos que entender, a ver, ¿qué es esta tecnología? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, si se la está usando o solamente se le está mencionando. Y también me parece genial que se esté preparando en habilidades digitales, que es algo súper importante para los jóvenes y pues aunque ya muchos nativos digitales, pero también entender qué significan este tipo de tecnologías, ¿verdad? Tal vez nos puedes contar ahora Mm. sobre alguno de los proyectos que mencionabas, cuál ha sido el que te pareció más interesante o más difícil o más retador, qué cosas has aprendido, claro, en todo este ámbito que has trabajado con gobiernos, con empresas, con ONGs, en el tema tecnológico, en el tema de IA. claro. Pues puedo contar sobre uno de los proyectos que tenemos en el Trust for the Americas, que y ese usa inteligencia artificial. Con ayuda de un socio que se llama CityBits, que están en Barcelona, están allá en Europa, eh, desarrollamos un motor para habilidades y empleabilidad para los jóvenes de América Latina y el Caribe, pero con más énfasis en el Caribe y este, ah, bueno, esta primera etapa del proyecto nos estamos enfocando a Jamaica específicamente. Eh, y entonces con este motor, a través de usamos procesamiento de lenguaje natural para traer datos de la web de diferentes sitios y también de diferentes redes sociales para tener este monitor como para saber cuáles son las habilidades que están en demanda por región, o sea, por distritos en Jamaica, cómo está creciendo y cómo se está desarrollando diferentes industrias para enfocarnos a qué habilidades digitales deberían estar desarrollando esos jóvenes o cuáles son importantes para ellos tanto dentro de Jamaica como en oportunidades que ellos podrán tener remotas, porque pues en Jamaica hablan inglés y entonces también estamos monitoreando oportunidades que ellos podrían tener de empleo en Reino Unido, en Estados Unidos. Y esto nos ha estado ayudando para poder estructurar de manera informada con los datos y de manera inteligente currículos en qué estar capacitando a estos jóvenes, porque mucho del trabajo que hacemos nosotros tenemos 7 laboratorios de innovación distribuidos en la región que funcionan como makerspace. Tienen algún equipamiento tecnológico, impresora 3D, computadoras, para poder llevar ese acceso a tecnología a los jóvenes y damos algunas capacitaciones sobre temas diversos, computer science, programación, muchos temas sobre habilidades digitales. Y este motor nos ha estado ayudando para saber cómo hacerlo de manera inteligente y en tiempo real monitorearlo, porque lo que nos dimos cuenta es que muchos de los reportes principales y más valiosos sobre el tema del futuro del trabajo o empleabilidad, eh, ya sea del Foro Económico Mundial, ya sea de la OECD, pocas veces tenían información representativa para esos países en el Caribe. Entonces, es una realidad diferente y no voy a traer un reporte del Foro Económico Mundial y pensar que las 10 habilidades que me dicen que son del futuro van a aplicar ahora mismo para Jamaica. No, porque es otro contexto, ¿no? Y es diferente y es otra realidad.
Entonces, lo que estamos haciendo es poder integrar esa información de manera que tengamos también el componente de la información en tiempo real, de cómo se está comportando y así poder capacitar mejor a estos chicos. Ese creo que es uno de los que más me gusta, que trabajamos en nuestro día a día, pero también nos estamos enfocando mucho en crear contenido para los otros países que son de habla hispana, crear contenido sobre estos temas, todos los truenos en español, porque nos dimos cuenta que toda la población que era solamente de habla hispana y que no tienen un buen nivel de inglés estaban quedando excluidos y tenían muchas más brechas para poder llegar a ese desarrollo de competencias. Entonces, es uno de los temas que tenemos ahorita que estamos atendiendo con más urgencia, temas climáticos, pero también desarrollo de habilidades y empleabilidad. Y los jóvenes es una de las poblaciones más afectadas y más vulnerables en estos temas, los jóvenes y las mujeres. Entonces, sí, ese creo que sería uno de mis proyectos preferidos ahorita. No, y además suena bastante bien el hecho de poder aplicar IA a un motor de búsqueda, de poder apoyar a los jóvenes en buscar un empleo, un trabajo y pues de poder llegar a diferentes comunidades. Sí, creo que es importante además generar el contenido en español para poder explicarlo como en forma más sencilla, para que más gente pueda entenderlo, los más jóvenes, los más mayores y pues que esta tecnología no es realmente magia o no es algo Mm, que va a quitar ujú. los trabajos. No sé si en lo que has estado trabajando han tocado ese tema también. ¿Qué opinas ya ahora con estos temas del ChatGPT, por ejemplo? Sí, de hecho, mencionabas que nos conocimos en una conferencia en Estados Unidos y me acuerdo que porque hubo mesas de trabajo sobre diferentes temas y yo entré a la mesa de ética y educación, inteligencia artificial en la ética y educación, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces, que creo que fue 2020, todas las personas de toda la región, porque había personas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Brasil, Perú, de muchas partes, ¿no? Todos los que tenían un poco más de 40 años estaban súper preocupados e intrigados y decían, no, es que, pero ¿cómo nos garantizan que no nos va a quitar los trabajos? Todo se va a automatizar. Y creo que eso es algo de lo que más ha hecho ruido con la inteligencia artificial generativa, que cuando nada más hablamos de inteligencia artificial, como que todo el mundo, ah, sí, va a automatizar la industria, ¿no? Va a ser de que en las fábricas, en no sé qué, como que lo veíamos más específico así. Y ahora que está la inteligencia artificial generativa, es de que, ay, o sea, eso impacta directamente los trabajos skilled, con habilidades, ¿no? O sea, de que ya estudiaste, ya te aventaste tu carrera y no sé qué, y de repente pues llega esta herramienta que hace que cualquier persona lo pueda hacer más rápido que tú. Y digo, claro, tienes que usarlas con mucha inteligencia digital. Usaría ese término que me gusta también, que existe ya, que así como existe la inteligencia emocional, también ya hay frameworks y ya hay teoría sobre cómo debemos desarrollar y enfocarnos en desarrollar la inteligencia digital en las personas. Entonces, creo que cierto criterio, cierta responsabilidad y cierto entendimiento nos ayudan a entender a qué nivel y a qué capacidad realmente está aumentando nuestras habilidades, esas herramientas, y a qué nivel nos está haciendo pues quedar enciclados en la misma idea o incluso de pronto tomar informaciones que no son verídicas y tú ni siquiera te das cuenta y no las cuestionas y ya piensas que lo estás haciendo bien. Entonces creo que viene muy interesante, pero en realidad me da gusto porque eh, el trabajo y la educación son como dos cosas tan importantes en la vida del ser humano y que como como que le tenemos miedo a modificarlo, a cambiarlo, a repensar cómo debería ser hecho, a cuestionarlo, a hacerlo diferente. Entonces, creo que se viene muy, muy interesante, pero justo por la parte que me preocupa, que es que no beneficie, o sea, que haya una brecha muy grande en cómo beneficia a las personas
por eso se me hace tan valioso que sigamos haciendo este tipo de esfuerzos en el Trust y en todos los que sé que tú también trabajas con desarrollo de habilidades en IA y, o sea, en la academia de Andrew, que es súper importante y padre y que los cursos están abiertos y son gratis y son de súper buen nivel. Entonces, ese tipo de cosas como de facilitar la accesibilidad y ayudar a que no sea tan grande la brecha va a ser súper importante para que no esté ese miedo de que no hay confianza y que piensas que va a llegar un chat GPT y te va a quitar tu trabajo así de la nada. Em, sí. Sí, es verdad lo que dices, el tema de ya sé qué habilidades tengo y aunque esté un robot, como este robot que dobla ropa de los perritos. No sabía que hay. Sí, No, creo que ya. salió hace pocos días algo de los nuevos robots con habilidades y es como, sí, pero también tengo más habilidades y tengo la capacidad de poder aprender a desarrollar más Ujú. cosas y demás. Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Y súper increíble todo lo que estás desarrollando realmente y sobre todo cómo has encontrado un área dentro de la inteligencia artificial que te ha parecido así como esto tengo que hacer y esto tengo que compartir y esto tengo que aprender, como es el tema de la ética y la responsabilidad. Y ya para terminar, ¿qué consejos quisieras dar a aquellas personas que están ingresando al mundo de la inteligencia artificial y tal vez no son muy tecnológicas o con un background, con una formación en ingeniería o tecnología, pero que sí quisieran contribuir al tema de inteligencia artificial o también que están aprendiendo a usar este tema de herramientas? Sí. Ah, pues que no quiten el mérito de lo que ya saben y de lo que ya han aprendido y de las habilidades que ya tienen, porque hoy en día la inteligencia artificial ya creo que no hay nada que no haya impactado o a lo que no pueda impactar. Entonces, cualquier perfil, no importa lo que tú estés haciendo, tus habilidades que tú ya tienes, aunque no sean tecnológicas, son súper valiosas. Entonces, con que tú te vayas empapando un poquito de estas herramientas y viendo cómo eso puede beneficiar lo que tú quieres hacer con las habilidades que ya tienes, esa es una herramienta súper valiosa. Nadie es menos y no tienes que ser un cargo específico, un rol específico de la descripción del científico de datos. No, existe ya tanta diversidad. O sea, ya he visto tanto de carreras, de maestrías y de roles de trabajo. He visto tanta variedad, tanta diversificación, que creo que lo que se viene es más eso. O sea, si un tema te interesa mucho y ya tienes cierta experiencia, años de experiencia en algo, no le quites el valor y ve aprendiendo estas habilidades, sí, porque te van a facilitar tu día a día, te van a facilitar las tareas que tú haces, pero justo por combinarlo con lo que tú ya sabes, no por dejar fuera lo que ya sabes para formarte como científico de datos. No, porque no juntas las dos cosas? Ya tienes cierto valor en tu experiencia, en tu perfil. Genial, súper, súper buena la recomendación en un mundo que habla que ChatGPT o algún otro chatbot va a hacer tu trabajo. Creo que es muy importante resaltar todos esos temas, que también es la parte responsable, ¿verdad? No desinformar sobre las habilidades o sobre los alcances que tiene este tipo de tecnología, que al final yo también creo Ujú. que es pues una herramienta más que nos puede ayudar a aprender mejor, más rápido, a trabajar mejor, a hacer más cosas y pues eso. Muchísimas gracias, Vale. Espero que nos podamos ver pronto en alguna otra conferencia y pues hasta otra oportunidad. Súper, gracias, Leslie. Un gustazo. Gracias.